Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Sea usted con nosotros, Señor. Santo eres y bendito eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por perdonar nuestros pecados, Señor. En el dulce nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Nosotros entraremos al estudio que traemos en este día. Un estudio que nos llena de conocimiento acerca de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Hemos estado analizando la historia de José, pero hay una parte donde yo me quedé pensando y tuve que investigar, tuve que analizar para poder encontrar una palabra que nosotros vamos a estudiar en este día que se llama unción. Pero ahí dice unció. Así es que nosotros estamos leyendo Génesis 46 acerca de que Jacob va camino al encuentro de su hijo José. En el versículo 26 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, si las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que se encontraron en Egipto fueron 70. Versículo 28. Envió Jacob a Judá a que se adelantara. Y se lo envió adelante. Decía José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Gosén venía siendo parte de Egipto, donde ellos se iban a establecer, el lugar donde el faraón les iba a dar para que estuviera todo el pueblo de Dios en Gosén, claramente en Egipto. José, luego en cuanto fue a Judá, José unció su carro. Esta es la palabra que nosotros vamos a estudiar, la palabra uncir o la palabra unció. Porque ahí yo me quedé pensando y dije, ¿cómo José unció su carro? Bueno, unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Mis amados hermanos, la palabra unció se refiere a que a los caballos les puso la yunta de la carreta. Unció su carro para ir claramente al encuentro de su padre. Esto es lo que significa la palabra unció o uncir. Ponerle yugo a los animales que jalan carreta, a los animales que jalan arado para trabajar la tierra. Y eso es sumamente interesante e importante, porque la palabra uncir o unción nosotros la utilizamos cuando nos referimos acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me dé unción o me dé conocimiento, pero nosotros vamos a analizar parte de ello. Miren, en primera de Juan 2:20 nos va a mostrar para qué sirve la palabra unció, o más bien para qué la utiliza Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, pero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo y de todo estás instruido. Mis amados hermanos, vemos claramente que la práctica de uncir a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, viene siendo por medio del aceite. Por medio del aceite nosotros, Dios, ha puesto ese símbolo para que haya una unción hacia ciertas personas que van a entrar en el ministerio de Dios. Cuando Cristo Jesús habla acerca del trabajo misionero, cuando Cristo Jesús habla acerca de la predicación, de la evangelización, de hacer discípulos a todas las naciones, de predicar, de enseñar, de dar testimonios, primeramente lo ilustra que es un campo donde nosotros tenemos que
trabajar en el campo o en la viña del Señor para ganar almas para nuestro Dios. Pero nadie que entre en la obra de Dios va a andar suelto. Todos vamos a estar uncidos del Espíritu Santo. Todos vamos a llevar el yugo, esa es la palabra. Todos vamos a traer el yugo de justicia, el yugo de hacer el bien, el yugo de amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, de perdonar a las personas que nos ofenden. Dijo Cristo Jesús que ese es el yugo que nosotros debemos llevar, no porque nosotros nos portamos mal, sino porque por medio del yugo, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a dar dones para que nosotros podamos servir en la obra de Dios como es la voluntad de nuestro Dios. Por eso la palabra unció o uncir viene siendo poner el yugo sobre ciertas personas para mandarlos a la capacitación sea de multitudes, de mucha gente. Mis amados hermanos, hemos estado analizando, o les dije, que lo que utilizan el aceite para la unción es un método que Dios implementó desde la antigüedad. Nosotros conocemos en el Antiguo Testamento que quien fue ungido por medio del profeta Samuel fue el rey David, que le puso el cuerno de aceite. Y claramente cuando le puso el cuerno de aceite al rey David, fue ungido como rey antes, mucho antes de que asumiera el trono. Aún que ya fue ungido como rey, él tuvo que esperar. Tuvo que esperar un cierto tiempo. De hecho, el enemigo de las almas, Satanás, por medio del rey actual, que era el rey Saúl, lo intentó matar, lo persiguió. David huía de sus enemigos, pero él siempre estuvo bajo la voluntad de Dios. Dice Salmo 143, versículo 10, tú eres mi Dios. Escuchen lo que dijo, lo que escribió el rey David en el libro de Salmos. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu, aquí viene la presencia del Espíritu Santo, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. El Espíritu Santo no te va a guiar si no has dejado que te unja o que te dé la unción del yugo, que te ponga el yugo de Cristo, porque así no te va a poder capacitar. Para nosotros poder ser capacitados para nuestro Dios y para ser instrumento de Dios, a fuerzas tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ponga el yugo de Cristo Jesús. Dice claramente Mateo 11, 28 al 30. Nuestro amado Señor Jesucristo, viendo y analizando todo este tema, todo este proceso, dijo estas palabras: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, tristes, desagobiados, etcétera, 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 que yo los voy a hacer descansar. Pero no termina hasta ahí, sino dice claramente: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que el Espíritu Santo, o que Cristo Jesús, o que Dios nos quiere poner, es para que nosotros siempre estemos al lado, caminando
al lado de nuestro Señor Jesucristo, o que nuestro Señor Jesucristo camine a nuestro lado. Siempre. Vemos aquí esta imagen donde va Cristo Jesús, una imagen donde ilustra a Cristo Jesús con una persona caminando. ¿Por qué van los dos juntos? Porque claramente el hombre que va al lado de Cristo Jesús se dejó poner el yugo espiritual. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, dice estas palabras. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no tienes condenación si Cristo Jesús camina a tu lado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos claramente que cuando Dios nos pone el yugo espiritual por medio del Espíritu Santo, quien nos guía es el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús guiándonos por medio del Espíritu Santo, hablándonos por medio del Espíritu Santo, y nosotros empezamos a caminar, empezamos a actuar, empezamos a analizar, empezamos a hacer las obras maravillosas que Dios quiere que nosotros hagamos, porque es la voluntad de Él. No es porque yo puedo, porque yo quiero, porque a mí me nace, no es por eso, sino porque hay una ley espiritual. Cuando te pones el yugo espiritual, automáticamente el Espíritu Santo te muestra una ley que debe de respetar. Y escuchen, la ley del Espíritu de Cristo Jesús o del Espíritu Santo es más fuerte que la ley carnal, la ley del pecado, la ley del deseo. Nosotros en nuestra mente carnal o en nuestro corazón carnal tenemos deseos que no son agradables a Dios y que siempre caemos a los mismos deseos carnales. Pero hay una ley espiritual, porque la ley del Espíritu, hay una ley espiritual de vida en Cristo Jesús. Esa ley espiritual me libra de la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Y si me libra de la ley del pecado automáticamente, también me libra de la muerte. Es necesario que nosotros podamos comprender, mis amados hermanos, que Dios, que Cristo Jesús, está dispuesto 100% a implementar todo su tiempo, todos sus dones, toda su capacidad como Dios, como soberano, como el más excelso, el más sublime, el más alto que nosotros podamos tener en el cielo, representándonos como nuestro abogado intercesor o como nuestro sumo sacerdote. Cristo Jesús dice, pon tu yugo. Estás pasando algo, estás padeciendo algo, no te preocupes. Que yo te he dado la promesa en Mateo 28, 20. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa maravillosa de que Cristo Jesús siempre estará con nosotros. Pero la única condición que Él te pide es que te pongas el yugo espiritual para que empieces a caminar como Él quiere que camines. Empieces a hablar como Él quiere que hables. Mis amados hermanos, mi más grande deseo es que las palabras divinas de las Escrituras no queden hasta aquí, sino que nosotros las podamos entender, las podamos comprender y nos entreguemos totalmente toda nuestra vida, todos nuestros dones a nuestro Dios. Yo qué más quisiera, mis amados hermanos, que
que ustedes tomasen la decisión de seguir a Dios. Dios los bendiga y mi más grande deseo es ese, que ustedes puedan tomar el yugo espiritual, porque Cristo Jesús dijo, mi carga es fácil, mi carga es ligera, porque yo voy con ustedes. No los dejaré, no los desampararé, porque yo soy vuestro Dios. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes, mis amados hermanos, donde quiera que me estén viendo. Es mi más grande deseo. Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.